Recordemos uno de esos momentos inolvidables que como fans de Jikook quedan grabados para siempre en nuestra memoria y más aún en nuestro corazón. Hay instantes que, sin importar cuánto tiempo pase, vuelven a nosotros con la misma intensidad que la primera vez. Uno de esos momentos mágicos, llenos de complicidad, ternura y una química innegable, fue cuando Jungkook, siempre tan reservado con sus emociones pero sincero en sus gestos, dejó entrever una verdad profunda con una sola frase. Un momento tan sutil pero tan poderoso que nos regaló una ventana clara al vínculo especial que comparte con Jimin. Todo comenzó en lo que parecía una entrevista más, una de esas dinámicas divertidas que BTS suele compartir con ARMY. Jungkook estaba sentado frente a la cámara, tranquilo, pero con esa chispa juguetona en los ojos que lo caracteriza. En la mesa frente a él había una galleta de la fortuna, como una invitación silenciosa del destino. Al verla, Jungkook mencionó con naturalidad que quería sacar una, y como era de esperarse, se lo permitieron. Detrás de cámaras, los demás miembros observaban con atención. Entre ellos estaba Jimin, que sin saberlo, estaba a punto de ser el centro de una escena que quedaría en la historia de los corazones Jikookers. Jungkook vio la galleta con curiosidad y dentro encontró un pequeño papel. Lo desdobló, lo leyó en silencio por un segundo y luego, con una expresión que fue cambiando de sorpresa a ternura, leyó en voz alta: «Si no fuiste el primero, está bien, siempre serás el primero para mí». En ese instante, el mundo pareció detenerse. Las palabras flotaron en el aire con un peso inesperado. Pero lo más significativo no fue solo la frase en sí, sino lo que ocurrió justo después. Jungkook, con una mezcla de timidez y decisión, alzó la mirada y la dirigió directamente hacia Jimin. No fue una simple mirada. Fue una de esas miradas que dicen mucho más que las palabras, que revelan sentimientos profundos, silencios compartidos, historias no contadas. La sonrisa que se dibujó en su rostro fue dulce, suave, casi tímida, pero cargada de significado. Era como si en esa sonrisa estuviera escondida una verdad largamente guardada, un sentimiento que no necesitaba gritarse para ser comprendido. Jimin, al notar que Jungkook lo miraba, se puso visiblemente nervioso. Su expresión pasó del desconcierto a una risa contenida. Entonces preguntó con una mezcla de sorpresa e incredulidad: «¿Me estás diciendo eso a mí?» Jungkook, en un tono coqueto pero sincero, respondió: «¿Puedo decírtelo?» La forma en que lo dijo, con esa voz suave pero firme, esa seguridad vestida de ternura, dejó sin aliento a más de uno. Jimin, abrumado por el momento, se levantó como si quisiera escapar del torbellino de emociones que lo envolvía. Estaba sonrojado entre risas nerviosas, como si su corazón latiera más rápido de lo normal. Pero Jungkook no lo dejó ir. En cuanto notó que Jimin se alejaba, le preguntó, con un tono que era a la vez travieso y lleno de cariño: «¿A dónde vas?» Esa pregunta aparentemente simple tenía detrás una intención clara: no dejar que ese instante se escapara, no permitir que esa conexión que acababa de mostrarse tan pura y honesta se diluyera en la timidez. Jimin se giró, aún sonriendo, y Jungkook aprovechó para repetir la frase con toda la intención, esta vez mirándolo directamente a los ojos. «Jimin, si no fuiste el primero, está bien, siempre serás el primero para mí». Ese Jimin, tan lleno de afecto, de calidez, de años de historia compartida, hizo que el momento se sintiera aún más íntimo. Fue como si, por un instante, estuviéramos espiando un rincón secreto de su relación, uno lleno de cariño verdadero, respeto mutuo y un amor profundo que, aunque nunca se ha dicho en voz alta con todas sus letras, se respira en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra como esta. La sonrisa de ambos, tímida pero sincera, fue el cierre perfecto. No era solo una sonrisa para la cámara. Era una sonrisa que decía: «Yo sé lo que tú sabes». Una forma silenciosa de decir que esa frase describía lo que sienten el uno por el otro desde hace tiempo. La nerviosidad de Jimin, el coqueteo suave de Jungkook, la forma en que se miraban, todo eso hablaba de una conexión que va más allá de la amistad o del simple compañerismo. Es en momentos así donde uno puede ver que lo que hay entre ellos no es solo una bonita amistad televisada. Es un lazo genuino, un lazo que se ha construido con los años, con la confianza, con las miradas cómplices, los cuidados mutuos, las risas compartidas, y sí, también con esas pequeñas confesiones disfrazadas de juegos o frases al azar. Este momento fue real, fue íntimo.
Fue un recordatorio de que, aunque no siempre podamos ponerle nombre a ciertos sentimientos, hay maneras de decir te quiero sin pronunciar esas palabras. Y Jungkook lo dijo todo con una sola frase y una mirada que lo dijo todo. Jimin, siempre serás el primero para mí. Hay momentos que parecen simples a los ojos del mundo, casi imperceptibles para quienes no conocen la historia detrás de cada gesto. Pero para quienes han seguido de cerca la conexión entre Jungkook y Jimin, ese lazo silencioso, lleno de ternura, complicidad y una devoción tan transparente que sobrepasa las palabras, esos pequeños detalles se vuelven monumentales. Hoy quiero hablar de uno de esos instantes que, aunque fugaz, nos mostró una vez más cuán profundo es el afecto que Jungkook siente por Jimin. Un momento donde, con una sola mirada, con una simple exclamación, Jungkook dejó claro que para él, Jimin siempre será lo más impresionante que existe sobre un escenario. Y fuera de él también. Estaban los 7 miembros juntos, disfrutando de una recopilación de sus presentaciones anteriores, algo que solían hacer como parte de sus dinámicas internas o detrás de cámaras. Reían, comentaban, se sorprendían al verse a sí mismos más jóvenes, más inocentes, más despreocupados. Cada quien aportaba su recuerdo, su anécdota, su risa. Pero entonces sucedió. Apareció un fragmento de una coreografía intensa, elegante y profundamente sensual, donde Jimin, como si el escenario fuera una extensión de su cuerpo, se movía con una gracia hipnótica, con una confianza arrebatadora, dejando una huella en cada paso. El foco de la cámara estaba completamente en él. Su rostro, su cuerpo, su expresión, todo hablaba el lenguaje del arte, del deseo, de la belleza. Y en ese instante, como si el tiempo se detuviera por un segundo, todos se quedaron mirando. Pero entre ellos hubo alguien que lo sintió más fuerte, Jungkook. Jungkook, con los ojos ligeramente abiertos y una sonrisa que surgió de forma casi involuntaria, simplemente dijo, «Oh, Jimin». Y no fue un simple «oh», no fue una exclamación vacía, fue una mezcla de admiración, asombro y sí, también un toque de coquetería. Sus ojos brillaban, y era como si por un momento se hubiera olvidado de que estaban grabando. Su cuerpo se inclinó ligeramente hacia adelante, como si lo que acaba de ver lo hubiera empujado, como si quisiera acercarse un poco más a esa imagen que acababa de verlo todo. Y luego no pudo evitar añadir, como si no pudiera contener el orgullo que sentía. Eso fue genial. La forma en que lo dijo, suave, pausado, sincero, nos habló más que cualquier análisis técnico, porque Jungkook no estaba viendo simplemente una actuación, estaba viendo a Jimin, a su Jimin, al artista que lo ha inspirado, al amigo que ha admirado desde siempre, al hombre que lo deja sin aire con solo moverse al ritmo de la música. Y si uno se fija bien, se puede notar cómo Jungkook literalmente se queda sin aliento por un momento. Es como si la elegancia de Jimin lo hubiera desarmado, como si ese instante hubiera tocado algo muy profundo dentro de él. Sus labios se entreabren apenas, su respiración cambia, y sus ojos, esos ojos que tantas veces lo han observado en silencio, se quedan fijos en la pantalla, con una intensidad casi reverente. Jimin, por su parte, está acostumbrado, o al menos lo parece. Ya ha vivido tantas veces el entusiasmo de Jungkook, sus constantes palabras de elogio, sus miradas llenas de orgullo. Y aún así, hay algo en su rostro que se ilumina, incluso si lo disimula. Le lanza una mirada rápida, cómplice, como quien sabe perfectamente el efecto que causa, pero que aún se ruboriza por dentro. Hay una leve sonrisa que se dibuja en sus labios, esa que solo reserva para ciertos momentos especiales, esa que guarda para Jungkook. Y es que si algo ha quedado claro a lo largo de los años, es que Jungkook es, sin duda, el mayor admirador de Jimin. No solo del bailarín, del cantante, del artista brillante que el mundo ve, sino del ser humano que hay detrás. Jungkook lo mira con una devoción que sobrepasa cualquier rol de compañero o amigo. Lo mira como si Jimin fuera un universo que nunca termina de descubrir, como si cada baile, cada sonrisa, cada palabra fuera una nueva razón para volver a enamorarse. Ese Oh Jimin no fue solo una expresión al azar, fue una declaración de asombro constante. Fue una manera de decirle, sin necesidad de grandes discursos, que para él Jimin siempre será impresionante. Que no importa cuántas veces lo haya visto bailar, siempre encontrará en él algo nuevo que lo deslumbre. Que incluso después de tantos años, sigue viendo a Jimin como el ser más brillante del escenario.
Es por momentos como este que el lazo entre ellos nos conmueve tanto. Porque no se trata solo de gestos románticos o declaraciones explícitas. Se trata de esa forma tan única en que Jungkook no puede ni quiere ocultar lo que siente. De esa forma en que Jimin responde sin palabras, con gestos, con miradas, con silencios que hablan tanto. Y así, entre una simple reproducción de un video del pasado, un Oh Jimin lleno de emoción y una sonrisa que lo dice todo, se nos recuerda una vez más que el amor, ese amor puro, genuino y profundo, puede mostrarse en los detalles más pequeños. Que a veces las historias más hermosas se cuentan en los momentos más breves. Y que Jungkook, sin importar cuándo ni dónde, siempre estará ahí para recordarnos que no hay mejor fan ni persona más enamorada de Jimin que él.